Hola, mi nombre es Natalia Prieto y junto con mis compañeros Mayerly y Juan queremos invitarlos a una conversación que va más allá de un trabajo académico, una conversación sobre la vida, la memoria y el sentido. Hoy vamos a hablar de una de las etapas más profundas del desarrollo humano, propuesta por Erik Erikson. En su teoría psicosocial, él plantea que las personas atravesamos 8 etapas a lo largo de la vida y en cada una enfrentamos un conflicto que al resolverse nos deja una virtud o un aprendizaje. La octava y última etapa, que aparece aproximadamente desde los 65 años en adelante, se llama integridad del yo versus desesperación. Es la etapa en la que la persona mira hacia atrás y se pregunta sobre su vida, si realmente tuvo un sentido. Cuando alguien logra integrar del yo, acepta su historia tal como fue, con aciertos y sus desaciertos, aquellas pérdidas y aquellos logros. Hay una sensación de plenitud, de coherencia interna y emerge lo que Erikson llamó la virtud de la sabiduría. Pero cuando una persona no logra esa aceptación, aparece la desesperación. El sentimiento que ya no hay tiempo para reparar, que la vida se nos fue de las manos, que no fue lo que esperábamos, o el miedo profundo a la muerte. Es importante aclarar que ambas experiencias pueden coexistir. Ningún adulto mayor está totalmente en una o en la otra. Lo saludable es que predomine la integridad sobre la desesperación. Para entender esta etapa no basta solo leer la teoría. Es por eso que decidimos escuchar a alguien que lo está viviendo. Mis compañeros Mayerly y Juan tuvieron el privilegio de conversar con un par de adultos extraordinarios que nos van a compartir su historia con nosotros. Acompáñenos. Cuando una vida se mira hacia atrás, aparece una pregunta. ¿Valió la pena vivirla así? Buenas tardes, don Humberto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Mi compañero Juan Diego. Mucho gusto, Humberto. Bueno, don Humberto, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este estilo de entrevista. Es una entrevista de tipo educativa. ¿Listo? Con mucho gusto para servirles una faltada. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa y por tener la mejor disposición. Hablando como esto es con fines educativos y académicos, solamente los presentes evaluadores y el docente que nos está evaluando la actividad van a ser las personas que van a estar auditando y visualizando este video que vamos a hacer el día de hoy. Por lo cual no se va a tener que preocupar por si alguna otra persona o tercero externo esté revisando lo que vayamos a grabar el día de hoy. Perfecto. Bueno, don Humberto, disculpe, ¿cómo le gusta a usted, de qué manera le gusta que lo llamen? Bueno, la verdad soy una de las personas que me gustan que me llamen por mi nombre. De hecho, pues me gusta mi nombre y siempre me siento cómodo que me llamen por mi nombre. A veces le dicen a uno don Humberto, don fulano, doctor fulano. Pues hay lugares donde requiere cierta formalidad, pero normalmente es agradable escuchar su nombre. Don Humberto, le gusta que lo llamen. Disculpe, ¿qué edad tiene, don Humberto? Actualmente 70 años cumplidos en octubre pasado. Qué bueno. ¿Y de profesión? Profesión, tengo estudios hasta de especializaciones. Tengo una especialización en Derecho Público, otra en Derecho de Familia y otra en Derecho Penal. Y lógicamente, pues Bueno, Humberto, entonces yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando usted mira hacia atrás en el pasado y piensa en todo lo que usted ha vivido, ¿qué cosas de su vida le han generado más orgullo? Bueno, la verdad que uno, a medida que pasa el tiempo de su vida,
va uno, es decir, lo que uno llama madurando, entonces los recuerdos se hacen como más expeditos, los recuerdos se hacen más claros, a veces se cree que es lo contrario, cuando uno está joven tiene mucho sentido de recordación, pero cuando uno está en una época madura tiene mucho más sentido de recordación, las cosas son más claras y de pronto se compagina con ciertas cosas agradables o desagradables que siempre van a estar como en su vida. Don Humberto, disculpe, de todo lo que nos cuenta, ¿hay un momento de su vida que le ha parecido desagradable, que lo ha marcado? O sea, que usted dice, no, este momento yo sentí, o no sé, alguna experiencia. Bueno, sí, les voy a ser muy franco y muy preciso, no me da pena decirlo porque se trata de que estas charlas son educativas, desde luego, que sirvan a otras personas. Tampoco estaría indispuesto a que otras personas lo escuchen. No, por el contrario, esto va a servir de una experiencia muy grande para todos. La verdad sí tuve un trauma bastante grande que me marcó toda la vida y que de hecho pues me hizo tomar cuestiones relacionadas en mi vida profesional que siempre eran digamos en función de lo que también me pasó, pues eran cosas que tomaba o no tomaba esos casos. El caso concreto en mi época infantil, creo que era aproximadamente 4 años de edad, sufrí abuso por parte de un criminal. Yo vivía en una finca, yo era de extracción campesina y el tipo era un criminal muy reconocido en la región. Inspiraba muchísimo peligro, muchísimo miedo y sufrí abuso por parte de él y eso me marcó muchísimo porque la idea mía nació siempre en mi corazón, la actitud de venganza. Duré 40 años buscándolo para matarlo y desafortunadamente o afortunadamente para mí, de pronto Dios me favoreció cuando logré encontrarlo, o sea, ubicarlo donde se encontraba él. El tipo hacía como 3 meses había fallecido a consecuencia de una operación quirúrgica. Entonces quedó como una deuda que no pude saldar como yo la quería, pero hoy le doy gracias a Dios porque no sufrí algunas consecuencias desastrosas con respecto a lo que son esas actuaciones. Ya después con mi vida profesional entendí que las cosas eran mejor pues como sucedieron que como yo quería hacerlas. Me marcó en un sentido. De hecho yo he tenido experiencia ya con los hijos, les he comentado, les he dicho, todas esas cosas me han llevado a cuidar a mis hijos, me ayudaron muchísimo en ese aspecto. Y también en la vida profesional como penalista. Yo en un principio de mi carrera profesional y por muchos años ejercí la profesión en materia penal. Por eso pues era como una forma de llenar ese vacío, como una forma de equilibrar esa balanza, buscar justicia. Y la encontré apoyando familias, apoyando madres, apoyando niños, en contra de todas las personas pedófilas que encontré en mi camino. El que cayó en mis manos en mi vida profesional, sí, nunca se escaparon. Y muchas veces lo hacía por digamos, por una satisfacción personal de hacer justicia en ese campo cuando yo no lo pude hacer. Entonces lo hacía hasta gratuitamente con tal de poder llegar a lo Qué bueno que esas personas contaron con sus conocimientos. Ese aspecto les puedo comentar que también fue, y lo entiendo mucho con respecto a ustedes y les estoy dispuesta a colaborarles, incluso si es necesario en una cátedra,
expresarles todo lo que yo pueda, porque personas que vivieron situaciones graves que yo las pude apoyar, mujeres y hombres, tuvieron la oportunidad también con facultades de psicología, de poder expresar, de poder contarles. Allá incluso logramos arrimar a un tipo que había violado a una muchacha, y los muchachos pudieron darse cuenta cómo era la actitud del tipo, cómo era la forma de defenderse, y lo mismo ella, ¿no? Entonces, pues, eso es algo muy placentero poderles colaborar. Ah, claro, don Humberto. Don Humberto, disculpe, ¿y cómo aprendió usted a vivir con eso durante el trayecto de su vida hasta este momento? Bueno, la verdad que no todo el mundo se sobrepone a ese tipo de dificultades. No todo el mundo pasa el río. Hay muchos que se quedan en el intento, tanto mujeres como hombres. Básicamente, en mi época no había la facilidad de contar con una persona orientadora, un psicólogo, una psicóloga, que lo pudiera, digamos, poner en paz con su corazón, saldar muchas cosas, digamos que darle ciertas indicaciones con respecto a bajarle un poquito a la situación, porque hay unos que se deprimen, otros que viven con unas de venganza, otros, hay muchísimas formas. Les puedo decir que el 90%, 95% de las personas abusadas, hombres o mujeres, adoptan conductas muy duras, conductas que nunca se sobreponen. Hay muchachos que terminan siendo afeminados, digamos así, de orientación distinta en cuanto a su sexualidad. Otros que terminan adoptando la misma conducta del victimario. Don Humberto, siento que con esta sesión que estamos teniendo el día de hoy, usted ha podido conversar de manera más tranquila algunas cosas que quizá haya tenido que ocultar con otras personas o que lo hayan mantenido consternado por mucho tiempo. No, básicamente a veces cuando uno ha tenido que asumir las cosas solo, comerse, como vulgarmente en el común se dice, comerme las cosas yo solo, pues entonces uno aprende a convivir con esas situaciones. A veces, ¿qué ocurre? Que son como una olla a presión, pueden estallar o pueden quedarse ahí, ¿sí? Entonces, tanto como comentarle uno a alguien, uno sí, yo aprendí que cualquier persona que tenga cualquier cantidad de problemas, cualquier clase de problemas, debe comunicárselos única y exclusivamente a la persona que se los puede solucionar, porque no a todos se les puede solucionar, se les puede comentar una problemática. Una muchacha, por ejemplo, si no acude al psicólogo, a la psicóloga, va a acudir al amigo, al viejo o joven, pues él la va a manipular y la va a utilizar para sus beneficios personales. La va a utilizar a esa muchacha, a ese muchacho, en fin, lo va a utilizar, no va a hacer algo. Entonces no es lo mismo consultarle a cualquier persona. Muchas veces los muchachos tienen mucha dificultad y se impulsan, digamos, al suicidio, al licor, a las drogas, más que todo por eso, porque no pueden consultarle a nadie su problema. Hola doña Mercedes, muy buenas tardes, gracias por dejarnos entrar a su casa, por colaborarnos con este trabajo de la universidad que es con fines académicos. Mi compañero Juan Diego. ¿Cómo están? Mercedes. Bueno, doña Mercedes, vamos a hacer una entrevista, así como de su vida, de su forma de pensar, vivencias, etc. Y como le mencionó mi compañera Mayerly, esto es un ejercicio académico, por lo cual solamente nosotros como evaluadores y la profesora que nos estaba dando la actividad van a ser las personas que lo van a estar viendo, así que usted no se tiene que estar preocupada
porque haya algún tercero o alguna otra persona adicional que vaya a visualizar este material. Ah, bueno. Entonces, ¿cuántos años tiene? Tengo 67 años. 67 años. Bueno, doña Mercedes, de todo eso que nos cuenta en su vida, ¿hay una época que sienta o alguna etapa que la marcó? O sea, un momento que usted diga, no, yo siempre voy a recordar ese momento porque me hizo volverme tal o pensar de tal forma o cambiar. Pues en mi vida fue o sea, en mi niñez fue mucho lo que, o sea, yo trabajé desde niña, o sea, y eso les inculcaba siempre. O sea, me he inculcado también esto, el respeto, todo eso, era como lidera, y la puntualidad también en el trabajo y todo eso. Ok, doña Mercedes. Bueno, doña Mercedes, yo le pregunto, cuando usted mira hacia atrás en el pasado, en cosas que ya han pasado en su vida previamente, todo lo que ha vivido, ¿hay cosas que le generen orgullo? La honestidad, sí. ¿Qué otro tipo de cosas le generan orgullo? O sea, digamos, logros personales, hazañas con su familia, que haya compartido, no sé, con una pareja, algún momento de su vida que la haya llenado de muchísima felicidad, muchísima satisfacción personal. O sea, verles dado estudio a los hijos y verlos a cabo como son profesionales. Okay. Bueno, doña Mercedes, ¿cuál diría usted que ha sido el mayor aprendizaje de su vida? El trabajo. Trabajo. ¿Le gusta mucho trabajar? Me gusta trabajar. Sí. ¿Dónde es que trabaja, doña Mercedes? En la plaza. Listo, en la plaza. ¿Y la mayoría de tiempo has trabajado en qué? Usted me comentaba que en supermercados. Sí, trabajé en un supermercado 20 y pico de años. Entonces yo le voy a preguntar, cuando usted también piensa sobre su pasado y ese tipo de cosas, generalmente uno suele pensar en qué habría hecho diferente para, no sé, poder remediar cosas o cambiar algunos eventos personales. ¿Hay algo de su pasado que si tuviera la oportunidad cambiaría? A mí me hubiera gustado cuando estuve joven haber estudiado, hubiera sido como medicina, me gustaba mucho. Qué bueno, doña Mercedes. ¿Qué le inspiró, sí. ¿Qué le inspiró ese gusto por la medicina, por la salud, por ayudar? O sea, a mí pues sí, pero mi papá no pudo darme ese gusto de estudiar, que ver el trabajo en la casa, en la finca y todo eso. ¿Hay una limitación doméstica, económica? Sí, todo, el oficio de todo esto, de campo, oficio de campo, de echar mucho, pica, talar, La siembra. Todo eso, sembrar tabaco, tratar tabaco, todos esos oficios los he hecho. Y aprendí todo, de, por lo menos ahora que trabajé en el supermercado, aprendí todo de caja, todo de atender vendedores, de recibir pedidos y todo eso. Entonces yo he trabajado en todo. Qué bueno, doña Mercedes, es una mujer muy integral. Sí. O sea, hay que uno aprender, o sea, hay que uno trabajar, o sea, aprender a trabajar de todo Un poquito. un poquito. Ok, doña. Después de escuchar a don Humberto y a doña Mercedes, encontramos algo que no esperábamos. Dos vidas muy distintas contadas con palabras distintas, pero con la misma estructura interna. Y esa estructura es exactamente la que describe Erik Erikson en la octava etapa de su teoría psicosocial, llamada integridad del yo versus desesperación. Don Humberto, de 70 años, compartió con nosotros un episodio profundamente doloroso. Fue víctima de abuso sexual en su infancia y vivió 40 años buscando a su agresor para vengarse. Sin embargo, lo más significativo no fue ese trauma, sino lo que él hizo con él. Don Humberto convirtió ese dolor en su profesión. Se hizo abogado penalista para defender muchas veces de manera gratuita a otras víctimas de abuso. En sus propias palabras: logré hacer de algo difícil, de algo duro, lograr salir adelante.
Y cuando le preguntamos si cambiaría algo de su pasado, respondió con firmeza, no hay margen en arrepentirse. Esto, desde Erik Erikson, es integridad del yo, en su forma más activa. No negar lo vivido, sino integrarlo y darle un sentido, y la virtud que emerge de esa integración es lo que Erik Erikson llamó sabiduría. Doña Mercedes, de 67 años, nos mostró otra cara de la misma etapa. Su vida fue de trabajo desde niña en el campo. No pudo estudiar medicina, que era su sueño, porque su padre no pudo apoyarla. Su sueño de joven era tener casa propia y darle estudios a sus hijos, y logró las dos cosas. Su frase, "y el Señor me lo concedió", refleja con claridad lo que Erikson describe como un cierre coherente del ciclo vital, la sensación de que la vida tuvo un sentido y se cumplió. Lo más revelador es lo que comparten estos dos relatos. Don Humberto creció sin afecto de su padre y decidió darle a sus hijos lo que él no recibió. Doña Mercedes no pudo estudiar y decidió darle a sus hijos el estudio que ella no tuvo. Ambos transformaron una carencia de su infancia en un proyecto vital de reparación. Esto conecta directamente con la generatividad, que es la séptima etapa de Erikson y la base sobre la que se construye la integridad de la octava. Solo quien siente que ha dejado algo a los demás puede mirar hacia atrás y experimentar plenitud. Sin embargo, esta etapa no se vive igual para todos, y aquí queremos detenernos. Don Humberto nos recordó algo doloroso en su época. No existía la facilidad de tener psicólogo y aprendió a sanar solo después de cargar 40 años con ese trauma. Doña Mercedes no pudo estudiar medicina porque debía trabajar la tierra. Ambos casos nos enseñan que la integridad del yo no depende solo de la voluntad individual, depende también del acceso de salud, a la educación, al cuidado y a las redes de apoyo. Las desigualdades sociales atraviesan toda la vida y llegan hasta la vejez. Y aún así, los dos llegaron a esta etapa con paz. Eso nos dice algo muy importante. El envejecimiento digno no es solo un problema de pensiones o de salud, es también un problema de escucha. Don Humberto nos dijo al final de la entrevista que esa conversación había sido una terapia para él. Una conversación de 1 hora puede ser, para un adulto mayor, un espacio que la sociedad no le está dando. Como sociedad muchas veces invisibilizamos a los adultos mayores y los reducimos a fragilidad, a soledad, a decadencia. Don Humberto y doña Mercedes nos demostraron lo contrario. Hay sabiduría, hay criterio, hay vida construida con esfuerzo y hay enseñanzas que ninguna teoría podría sustituir. Como futuros profesionales, nuestra responsabilidad no es solo estudiar la teoría de Erikson, es saber escuchar a quienes lo están viviendo.